Buenos días, mi nombre es Sofía Moreno. Hoy les voy a hablar acerca del medio ambiente. En primer lugar, hablaré sobre la definición del medio ambiente. Luego abordaré los tipos de medio ambiente y finalmente daré cuenta de los tipos de clima. Bueno, en cuanto al medio ambiente, el medio ambiente se destaca que el medio ambiente es un conjunto que se entiende a todo lo que nos rodea, un ser vivo que condiciona especialmente las circunstancias de la vida de las personas o de la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y naturales existentes en un lugar y momento determinado. Influyen en la vida del ser humano, en las relaciones venideras. Bueno, de los tipos de medio ambiente. Hay ambiente acuático, ambiente aeroterrestre, ambiente de transición, ambiente desértico. Bueno, en cuanto al medio acuático, el agua es el elemento predominante de los organismos que viven en ellos, tienen adaptaciones que les permiten moverse en el agua, como las aletas, los bronquios, los cuerpos aerodinámicos, etc. Bueno, hablaré sobre el ambiente terrestre. Lo que se halla en la superficie de los continentes, ellos tienen adaptaciones como los pulmones y los cuerpos, etc. El ambiente de transición. Ellos son los que se encuentran en las zonas de contacto entre el ambiente acuático y el ambiente terrestre, por ejemplo las costas de los ríos, de los mares, de los océanos, etc. El ambiente desértico son los desiertos que invocan en las tierras áridas y deshabitadas, donde el fenómeno de la vida resulta demasiado complicado. Esto se trata de un ecosistema de flora y fauna que cubre un poco más de la quinta parte de la superficie terrestre del planeta. Y por último, el ambiente vegetal, que se refiere al conjunto de plantas que forman un país de acuerdo a su clima. Bueno, los tipos de clima. Hay climas cálidos, hay climas fríos y templados. Los climas cálidos son los próximos en las zonas del Ecuador. En este clima la formación de nubes es demasiado alta. Estas nubes descargan lluvia prácticamente cada tarde. Esto favorece mucho la vegetación. Los templados se encuentran a medias entre lo cálido y lo continental y lo tropical lluvioso. Si vamos a estos países nos encontraremos unos días muy cálidos y húmedos. Muy buenos días, mi nombre es Ángel Gabriel Germán Gutiérrez y vengo a exponerles sobre el tema de la contaminación ambiental, comenzando por el concepto de este término, que se puede definir que es la presencia de agentes extraños, ya sean físicos, biológicos o químicos, en un ecosistema o en un sitio determinado, que se caracteriza porque su frecuencia, su permanencia, su cantidad producen efectos nocivos, ya sea a la fauna y la flora o al grupo social de seres humanos que se establece en dicho ecosistema. Hablando de este concepto, se nos viene a la mente también la paradoja, que es la evolución del ser humano y la forma de comunicarse en su cultura, versus también la evolución del ecosistema en el que convive, por lo que los dos por lo general no han ido mucho de la mano. Pero desde acá le hacemos un llamado para que podamos concientizarnos y colocar la estabilidad del ecosistema por encima de los beneficios propios y comunes. Ya que tenemos claro el concepto y esta paradoja, que me parece un dato curioso, podemos hablar también de las fuentes de emisión de contaminación, las cuales se pueden dividir en las siguientes, que son las domiciliarias, que son las que producimos en nuestros hogares, las industriales, que son por lo general desechos tóxicos que emanan las grandes empresas. También tenemos las agrícolas, que son todas estas formas de agricultura que hacen mal al medio ambiente, y por el otro lado tenemos las comerciales. Estas son las típicas fuentes de emisión de contaminación, las cuales podemos dividir también en tipos, que son acuáticas, aéreas y del suelo. Como su nombre lo dice, son aquellas que se dan primero las acuáticas en los ríos, en los mares, en las precipitaciones, las de los suelos, las que se producen obviamente en la tierra, los desechos industriales, y la aérea, que se produce ya sea por contaminaciones de gases, de dióxido de carbono, etc. Cuando ya tenemos claro estos tips, que son los tipos, las emisiones y el concepto, no está de más también hablar sobre las causas.
Las causas por lo general son los desechos de las grandes empresas, los desechos domiciliarios que cada uno colabora botando papel al suelo, por ejemplo, las contaminaciones agrícolas, también los gases que emanan los automóviles, como muchas otras causas, pero estas son las más comunes y las más perjudiciales. Para finalizar, también hay que ver que los efectos que produce la contaminación no solamente son teóricos, son prácticos, como así lo dejó entrever el grupo de investigadores cardiovasculares de la Universidad de California del Sur en los Estados Unidos, con su investigación de que cada vez más hay problemas cardiovasculares y respiratorios debido a la contaminación de las grandes ciudades como Nueva York, como Washington, y también en la urbe de nuestro país, porque no somos ajenos a ello. Entonces, es solamente uno de los pequeños efectos, hay muchos otros efectos, por ejemplo el agua no potable, también tenemos la contaminación lumínica, también tenemos lo que es el deterioramiento de la capa de ozono y el calentamiento global. Muchos de los efectos que cada día nos rodean más y que cada día debemos buscar una solución. Muchas gracias por la atención prestada y pueden seguir mis compañeras con el resto de la exposición. Muchas gracias. En lo relacionado con lo anterior, yo les voy a hablar sobre el reciclaje, que es una de las formas de combatirlo, el cual es un proceso que transforma los materiales usados en productos nuevos o en materia para una posterior utilización. Así se consigue alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. Surge primordialmente para hacer frente al agotamiento de los recursos naturales de nuestro planeta. Gracias a él, se previene el desuso de materiales útiles, se disminuye la contaminación del agua y del aire, se reduce el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y global, y evitamos la contaminación por extracción y procesamiento de materias primas. La cadena de reciclado. La cadena de reciclado consta de varias etapas. En primer lugar se encuentra la fase de recuperación o recogida. Esta puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste en la recolección y transporte de los residuos. El siguiente paso es el plan de clasificación, en el cual se separan los residuos que pueden reciclarse de los que no. Y por último, el reciclador final, donde finalmente los residuos se reciclan, se almacenan o se usan para aprovechamiento de energía. Para la separación en origen doméstico se utilizan contenedores de distintos colores ubicados en entornos urbanos o rurales. Los más comunes en Colombia son el azul, en el cual se depositan todo tipo de plástico, el verde para residuos ordinarios o que no pueden reciclarse o reutilizarse, y el gris para papel o cartón. También puedes ver en los hospitales el rojo, que se utilizan para los residuos que implican riesgo, el blanco de vidrio, y por último el marrón, que se utiliza para depositar metales y latas. A continuación, les diré cuánto tardan algunos desechos en descomponerse si no se reciclan. Los desechos orgánicos de 3 semanas a 4 meses, el papel 1 año, las bolsas 150 años, los envases de aluminio de 350 a 400 años, las botellas de vidrio 4000 años, los materiales de plástico grueso 500 años y el hierro de 1 a varios millones de años. La regla de las 3 R's. Estas consisten en una práctica para obtener una sociedad más sostenible. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir son las acciones para disminuir la producción de los objetos susceptibles de convertirse en residuos. Reutilizar son las acciones que permiten volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida, con el mismo uso o otro. Y por último, el reciclaje, que es el conjunto de operaciones de recogida y de tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. En conclusión, a medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza, más se ve afectado el medio ambiente, alterando las condiciones de supervivencia de la flora y la fauna. Una de las maneras más fáciles de combatir la contaminación es el reciclaje, evitándonos generarle mayor daño a nuestro planeta, manteniéndolo y protegiéndolo para las futuras generaciones. Muchísimas gracias por su atención. Para mayor información, entra a www.todosobrelmedioambiente.gimo.com.